se utiliza o se usa cuando, por ejemplo, en este caso tenemos un integral en donde el método normal sería extremadamente largo. No se usa siempre, pero se intenta. Por eso se dice, se intenta siempre el cambio de variable, y consiste en llevar una integral desconocida a una fórmula conocida. Si lo viéramos desde el punto de vista de derivada, esto sería como un b a la n, ¿sí? O sea, es un b a la n, pero no hay integral de b a la n. Entonces vamos a utilizar el cambio de variable, y el cambio de variable consiste en cambiar una integral desconocida a una fórmula conocida, que es la que tenemos acá, ¿sí? Bien, para ello voy a utilizar una u, que sería la variable auxiliar, y le voy a decir que se llama x, se va a llamar x más 2y. U va a ser igual a esto, la derivada de u respecto a x, la derivada de x con respecto a x, 1, y de 2y se llama 0, así, o sea, estoy derivando esto. Entonces, siguiente paso, de u es igual a de x, es decir, esto va para acá. En el cambio de variable necesito estos dos, y entonces voy a poner así, integral, en lugar de x más 2y voy a poner u a la 19. En lugar de dx voy a poner u. Es válido el método de cambio de variable cuando paso del espacio de las x al espacio de las u's, ya no hay x, ya no hay x. Cuando ya no hay x, se admiten constantes, más no la variable original. No hay x, está bien hecho. Entonces, así no puedo integrar, así ya puedo integrar bajo cambio de variable. Fórmula. X a la n. Aquí se llamaría u a la n, ¿sí? Y me da u a la 19 más 1 entre 19 más 1. Entonces esto va a ser igual a u a la 20 sobre 20. Ok, ya integré, pero la integral no está en u, la integral está en x. Entonces, cuando ya integré, cambio a la variable original. ¿Qué vale u? Vale x más 2y a la 20 entre 20 y luego más c. Entonces, la integral de x más 2y a la 19 diferencial de x bajo el método que se llama cambio de variable es igual a x más 2y a la 20 entre 20 más c. ¿Ya? Sí. Y ese es el resultado. Dice, ¿a poco? ¿Se acuerdan que si yo derivo el resultado me tiene que dar con lo que comencé y está bien? ¿Sí? Nomás lo voy a demostrar en esta vez. Bueno, dice derivada con respecto a x, dice de x más 2y elevado a la 20 sobre 20 más c. Ese es el resultado, este es el resultado. Si yo derivo el resultado y me da con lo que comencé, quiere decir que está bien, ¿sí? Bien, entonces, la derivada de una constante, 0. O la derivada de esto, te da un veintavo de la derivada con respecto a x, de x más 2y elevado a la 20. Muy bien. Entonces tengo un veintavo. Dice la derivada. Esta derivada es como si fuera la derivada de un b a la n. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo derivo b a la n? Dice n, que se llama 20. Luego b, que se llama x más 2y. A la 20 menos 1, que se llama 19, por la derivada con respecto a x de x más 2y. Bien, entonces tengo 20 con un veintavo y me queda x más 2y elevado a la 19. La derivada de x con respecto a x, 1. La derivada de 2y es 0, se va a esta y me va a dar un 1. Entonces el resultado me va a dar x más 2y elevado a la 19. Bien, esto me da. ¿Ven? Efectivamente. Entonces, efectivamente, el resultado de integrar x más 2y a la 19 diferencial de x bajo el método que se llama cambio de variable me arroja x más 2y a la 20 sobre 20 más c. Este es su resultado y esta es su comprobación. Bien. ¿Problemas? Yo. Bien. ¿A partir de qué número podemos empezar a ocupar ese método? No es a partir de qué número, porque puede ser desde el cuadrado, el cubo, la cuarta, la quinta. Ahorita voy a decir cuándo no, más bien, cuándo no. ¿Sí? Fíjate, ¿eh?
Y por eso lo dije que no importa. Por ejemplo, pongo aquí x al cubo más 2y elevado al cuadrado diferencial de x. Por ejemplo, esta, ¿eh? O sea, dices tú, fíjate, es al cuadrado nada más, ¿eh? Ahora, dije yo, el método de cambio de variable es válido sí, solo sí, cuando paso del espacio de las x al espacio de las u's y ya no hay x. Sí. ¿Sí? Fíjese en esta, ¿eh? Haciendo un símil, diríamos u es igual a x cúbica más 2y. Dice, la derivada de u con respecto a x, que significa la derivada de este con respecto a x, le daría la derivada de x cúbica 3x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. La derivada de 2y es 0. Entonces ahora pongo du va a ser igual a 3x al cuadrado por la diferencial de x. Quiero esta. Entonces la diferencial de x es igual a du entre 3x al cuadrado. Bajo ese cambio de variable, el cambio de variable siempre necesito estas. Entonces en lugar de x cúbica más 2y voy a poner u al cuadrado. Esto es u al cuadrado. ¿Sí me siguen? Ajá. Y en lugar de x voy a poner du entre 3x al cuadrado. Y pongo la integral. Fíjate, estoy cambiando del espacio de las x al espacio de las u's. Pero ¿Qué pasa? Todavía hay X. Así no se puede. Ok. Entonces, no es a partir de cuánto, del cuadrado, del cubo, la cuarta, la quinta, sino la condición para que valga el cambio de variable es que cuando yo elijo u como este, y a la hora de derivar y cambiar al espacio de las u's, que se llama espacio de las u's, ya no haya la variable original. ¿Sí? Si está la variable original, no puedo aplicar el cambio de variable. O sea, requisito fundamental para el cambio de variable es que cuando paso del espacio de las x al espacio de las u's, ya no haya x, que es la variable original. ¿Sí? Entonces el binomio puede ser a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima, siempre y cuando cumpla con que cuando paso del espacio de las x al espacio de las u's, a la hora de cambiar, ya no existe x. Si existe x, y si existe, ¿qué hago? Ni modo. Tengo que hacerla de la manera normal. Es decir, hacer el binomio al cuadrado e integrar cada una de sus partes. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, dice como no se puede, entonces tendría, dice, entonces tengo que hacerlo, dice, sería x cúbica elevado al cuadrado más 2 veces, sería x cúbica por el 2y, y luego dice más 2y elevado al cuadrado. Entonces, cuando no se puede, tengo que hacerlo por el método largo. Dice, esto me daría x sexta, dice más 2 por 2, aquí me da 4x cúbica por y, más 4y cuadrada y diferencial x. Y entonces ya que lo tengo, entonces primera integral me da x sexta, diferencial x, más, aquí me da 4y por la integral de x cúbica, diferencial de x, más 4y al cuadrado, integral de la diferencial de x. ¿Y esto qué me da? Esto me da x séptima sobre 7 más 4y, aquí me da x cuarta sobre 4 más 4y al cuadrado y la integral de la diferencial de x más x. Es decir, nuevamente, a pesar de que apenas tengo al cuadrado, no cumple para poder utilizar el método de cambio de variable. Es decir, el método de cambio de variable no se utiliza para cualquier integral. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, cuando no se puede, me voy por el método tradicional, que significa elevar al cuadrado, separar, integrar. ¿Problemas? Bien. Por eso se dice que cuando tengo una integral la analizo y digo, intento el cambio. ¿Sí? Intento. Y luego ya cuando hago las sustituciones digo, sí vale. Adelante. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, ahorita vamos con otro. Por ejemplo, vamos a poner así, 2x más 2, aquí va. Y aquí va, por ejemplo, la raíz cúbica, por ejemplo, de x cuadrada más 2x. Y aquí, bien, ahí está. Siempre que tengo una integral, la analizo. Digo, ¿puedo hacer alguna operación algebraica ahí? No. Entonces dice, intento el cambio de variable. Siempre se dice. Bien.
Entonces, en el cambio de variable necesito una variable auxiliar. Recuerden, cuando paso del espacio de las X al espacio de las U para que sea válido, no debe de haber X. Bien, U, voy a hacer igual aquí a X cuadrada, dice más 2X. Elijo U, dice ahora su derivada, dice la derivada de U, siempre que elijo U, después viene la derivada, me da 2X más 2. ¿Están de acuerdo? Su derivada. Entonces pongo la derivada de U es igual a 2X más 2 por la diferencial de X, y despejo diferencial de X es igual a du entre, y aquí va 2X más 2, ¿correcto? En el cambio de variable necesito este y necesito este, porque voy a cambiarlo. Es decir, miren lo que hago, y se va para acá. 2X más 2 es 2X más 2, ese no lo he cambiado, 2X más 2, ahí está. Dice entre, dice X cuadrada más 2X, X cuadrada más se llama U, pero aquí se llamaría U a la 1/3. ¿Problemas? Es lo mismo que raíz cúbica. ¿Sí o no? Y en lugar de dx, voy a poner lo que vale. Dice vale du entre 2x más 2. Ah, muy bien. Este con este. Y entonces, ¿qué me queda? Si me queda la integral de u arriba, y abajo me queda u a la 1/3. Pregunto, ¿hay x? No, es válido. Sí. Bien. ¿Así la puedo integrar? ¿Así puedo integrar? ¿Así? Sí. ¿Así como está? ¿Con qué fórmula? A ver. Con la del logaritmo. ¿Cuál logaritmo? ¿Cuál logaritmo? ¿A poco dice eso? No lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Miren, fíjense lo que hago. Así no puedo integrarlo. Entonces voy a subirlo. ¿Cómo lo subo? U a la menos 1/3 diferencial de U. ¿Sí o no? Bien. ¿Con cuál fórmula? X a la n. X a la n. Y entonces, ¿qué hago? Entonces voy a poner a hacer U a la menos 1/3 más 1 entre, dice menos 1/3 más 1. ¿Y esto qué me da? Me da U a la 2/3 entre 2/3, ¿correcto? Bien. Ya integré. Recuerden, lo que haga yo en la integral, si me conduce a una fórmula, está bien hecho. Si no sé ni a dónde fui, para atrás, ¿sí? Vas para atrás. Bien, bueno, pero no se puede quedar en U, porque la integral está en X. Entonces, ¿qué vale U? Aquí está lo que vale U. Entonces pongo X cuadrada más 2X elevado a la 2/3 entre 2/3 más E. Bien, ¿cómo termino esta integral? Entonces digo, la integral de 2x más 2 entre la raíz cúbica de x cuadrada más 2x diferencial de x, usando el método de cambio de variable, me da x cuadrada más 2x a la 2/3 entre 2/3 más E. Integral, método, resultado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Voy para acá. ¿Y ahí qué se hizo la raíz? ¿La raíz qué le pasó? Se volvió un tercio. La raíz cúbica es 1/3, es lo mismo. Vale. Ahora dice integral, aquí voy a poner logaritmo natural de x séptima entre x y diferencial de x. Bien, ya la tengo, integral. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Dice, ¿puedo utilizar alguna operación algebraica? No, siempre se dice no. Dices, voy a intentar el cambio de variable. Ojo, para intentar el cambio de variable debo de saber derivar. Si no sé derivar, hasta ahí llegué. Bien, entonces dice, a ver, variable auxiliar y lo hago igual al logaritmo natural de x a la 7. Ahí está, muy bien. Entonces, la derivada de u con respecto a x. A ver, ¿cómo derivo el logaritmo? 1 entre b, este se llama b. 1 entre x7, dice por la derivada con respecto a x de x7. Es decir, la derivada del logaritmo es 1 entre b por la derivada con respecto a x de b. ¿Bien? Y entonces esto me da
me da 1 entre x séptima, y la derivada de x séptima se llama 7x sexta, ¿sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aquí 7x sexta y aquí entre x séptima, ¿correcto? Y esto va a ser igual, me va a quedar igual a 7 entre x. Bien, entonces la derivada de u con respecto a x me va a dar 7 entre x. Despejo, la derivada de u se va a llamar 7 entre x por la diferencial de x. Ahora quiero diferencial de x. Y esto me va a dar x entre 7 por la derivada de u. Bien, así, así. ¿Problemas? Bien, ya con esto necesito este y este para el cambio de variable. Bien, entonces ahora me voy para acá. Ahí está. Dice integral. En lugar del logaritmo natural, esto se llama u. ¿Por qué? Porque yo así lo definí, ¿sí? Luego dice u entre x, y en lugar de x voy a poner x entre 7 por la derivada de u. ¿De dónde sacó eso? ¿Bien? Bueno, ahora ¿qué pasa con las x? Se van. Y entonces esto se va para acá y me queda integral de u, diferencial de u entre 7. Y entonces esto me da un séptimo, y me da un séptimo integral de u de u. Luego que hago el cambio, inmediatamente digo, ¿hay x? No hay x. Entonces está bien hecha. ¿Cómo integro? Fórmula x a la n. Bien. Entonces esto me da un séptimo, u a la 1 más 1, 2, entre 1 más 1, 2. Ahí está, esa es la integral. Pero no se puede quedar en u hasta el final. Entonces pongo un séptimo. Dice, ¿qué vale u? Aquí está. Entonces pongo logaritmo natural de x séptima elevado al cuadrado entre 2 más e. Bien. Y entonces, ¿qué digo? Que la integral del logaritmo natural de x séptima entre x diferencial de x bajo el método que se llama cambio de variable arroja como resultado un séptimo logaritmo natural de x séptima al cuadrado sobre 2 más e. Integral bajo cambio de variable. ¿Pregunta? No. Bien, esta integral. Si esta integral voy a poner, por ejemplo, x cúbica. Aquí voy a poner x cuarta más 1 elevado a la 1 octavo diferencial de x. Ahí está, es la integral que voy a hacer. Bien, ahí la tengo. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Intentar cambio de variable. Intento cambio de variable, sí, intento cambio de variable. Entonces, es como dicen, ¿y cómo sé cuándo va a ser u? ¿U va a ser esta o va a ser esta? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta o esta? La de paréntesis, dice. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque si yo saco la derivada de x cuarta, ¿qué me da? ¿Qué me da? 4 qué? 4x cúbica, salvo el 4, acá está su derivada. Eso es como se intenta la u, para cuando están viendo, ¿sí? Bien, entonces ahí voy. Siempre que saco u, ahora saco su derivada. Derivada de u con respecto a x me da 4x al cubo. La derivada de 1 es 0. Bien, entonces digo, la derivada de u me da 4x al cubo por la diferencial de x. Y ahora tengo diferencial de x es igual a du entre 4x al cubo. Bien, en el cambio de variable necesito esto y necesito esto. Ya una vez que tengo eso, me voy al cambio de variable. Bien, integral. X cúbica sigue siendo x cúbica. X cuarta más 1 se llama u. ¿Y por qué se llama u? Porque aquí lo puse. U a la que, a la 1 octavo, a la 1 octavo. Y en lugar del diferencial de x voy a poner du entre 4x cúbica. ¿Y de dónde sacó eso? De x de acá. ¿Qué? Ahora, ¿qué pasa con las x cúbicas? Esta con esta, pero el 4. Entonces, esto me va a quedar igual, va a quedar un cuarto, lo saco porque es una constante, y me queda u a la 1 octavo, diferencial de u, y luego siempre
siempre checo. Hay X no, ya puede integrar. Está bien hecho el cambio de variable. Fórmula X a la n. Bien. Entonces voy a poner igual, aquí pongo un cuarto y aquí me queda u a la 1 octavo más 1, que sería 9 octavos. Entre 9 octavos. Pero no se puede quedar la integral así en u porque la integral original está en x. Entonces pongo un cuarto y en lugar de u voy a poner x cuarta más 1, ¿sí? Elevado a la 9 octavos, dice entre 9 octavos más n. Integral bajo cambio de variable. Por lo tanto, la integral de x cúbica que multiplica a x cuarta más 1 a la 1 octavo diferencial de x utilizando el método de cambio de variable, un cuarto de x cuarta más 1 a la 9 octavos entre 9 octavos más 1. Integral bajo cambio de variable. Bien, voy para acá. Ajá, X3. Ajá, ¿sabes? Bien. Voy a cambiar inclusive, digo, a ver, integral de dt entre a más b por t. Ahí está. Esa es la integral que quiero hacer. Dice cambio de variable. Bueno, Intentamos cambiar. cambio de variable. U se va a llamar el denominador, pues sí. Dice U se va a llamar A más B por T. Ojo, estoy integrando el T. Ajá. Dice la derivada de U con respecto a T. La derivada de A con respecto a T, Cero. cero. Y la de B por T con respecto a T, es B. ¿Y por qué? Porque la derivada de T con respecto a T, 1 por BB, ¿sí? Bien. Entonces, ahora digo, la derivada de U se va a llamar B por la diferencial de T. Bueno, y entonces la diferencial de T se va a llamar du entre B. Necesito a este y necesito este. Bien, para el cambio de variable, ahora voy para acá. Dice, en lugar de dt, voy a poner du entre B. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y de dónde lo sacó? Pues de aquí. Y en lugar de a más bt, voy a poner un u. Entonces, hay t, porque ahora es t, no es x, ahora es t. ¿Hay t? No. Entonces, por lo tanto, saco u entre b, está bien hecho. Y entonces, ahora sí, así. ¿A cuál se parece? Fórmula. La del logaritmo, ¿verdad? La del logaritmo. Ahora sí, así es logaritmo, así. Ajá. Bien, entonces tenemos 1 entre b y me daría logaritmo natural de u. Si dx entre x me da logaritmo natural de x, du entre u, logaritmo natural de u. Bien, pero no se puede quedar así. Dice, ya integré con el cambio de variable. Entonces, logaritmo natural, ¿qué vale u? Aquí está. Entonces pone a más b por t, cierro, y luego más c. Por lo tanto, la integral de dt entre a más b por t, utilizando el método de cambio de variable, me da 1 entre b, logaritmo natural de a más b por t más c. Ahí está. Integral bajo cambio de variable. Vamos para acá. Cuando se entiende el método de cambio de variable, en la siguiente sesión, entonces lo que viene son más fórmulas de integración, pero en esas fórmulas tengo que aplicar un método de integración para poder utilizarlas. Entonces, si ya vimos el método que se llama cambio de variable, entonces vamos a ocuparlo en ella. Bien, entonces dice integral, aquí se va a llamar x a la 1 quinto más y elevado a la 1 quinto, dice diferencial de y entre y a la 4 quintos. Ahí está ya. Esa es la integral. Y luego aquí le vamos a poner un 6. Bien, ahí está. Entonces dice la integral de x a la 1 quinto más y a la 1 quinto a la sexta entre y a la 4 quintos, diferencial de y. ¿Cómo la hago?
Cambio de variable. Bien, U va a ser igual a este o a este. Dice x a la 1 quinto, x a la 1 quinto más y elevado a la 1 quinto. Bien, ahora viene la derivada de u con respecto a y, es la variable. La derivada de x a la 1 quinto y la de y a la 1 quinto. Un quinto de y, dice un quinto de y a la menos 4 quintos, ese es su derivado. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. De u entre dy se va a llamar un quinto y ahora voy ahora sí bien. Y pongo y a la 4 quintos. O sea, esto de aquí es igual a esto. Es igual. Entonces ahora voy a poner así. Du es igual a dy, ya estoy despejando. Dice entre 5 por y a la 4 quintos. Muy bien. Entonces ya que tengo esto, entonces despejo de y. Dice dy es igual a 5 por y a la 4 quintos por la derivada. Bien. Entonces para el cambio de variable necesito este y necesito este. Y entonces hago el cambio de variable. En lugar de x a la 1 quinto más y a la 1 quinto voy a poner u. Voy a poner u elevado a la 6. Dice entre, dice y a la 4 quintos. Y en lugar de diferencial de y, voy a poner lo que vale. Dice vale 5 por y a la 4 quintos por la diferencial de u. Bien, ¿qué pasa con las 10? Esta con esta de acá. Y entonces me va a quedar la integral, me va a quedar de 5 por u a la sexta, diferencial de u. Ahora la diferencial original se llama y. ¿Hay y aquí? No. Está bien hecho. Y entonces ahora tengo un 5, tengo la integral de u a la 6, diferencial de u. Entonces pregunto, ¿con qué fórmula? ¿Se llama u a la n o x a la n o y a la n? Entonces tengo u a la 6 más 1, 7, entre 6 más 1, 7. No se puede quedar así, sino que la integral está en son y. Entonces tengo u se llama x a la 1 quinto más y a la 1 quinto elevado a la 7, dice sobre 7 más c. Por lo tanto, entonces la integral de x a la 1 quinto más y a la 1 quinto a la sexta diferencial de y sobre y a la 4 quintos utilizando el método de cambio de variable arroja 5 por x a la 1 quinto más y a la 1 quinto a la 7 sobre 7 más c. Integral bajo cambio de variable. ¿Se entiende el método? Bien. Entonces, a partir de la siguiente clase vamos a iniciar entonces la integral de e a la b se llama, de e a la b, diferencial de b se llama e a la b más c. Luego otra integral, la integral de a la b, diferencial de b, se llama a la b sobre logaritmo natural de a y más c. Ahora dice la integral del seno de b, diferencial de b se llama el seno menos coseno de b más c. Y la integral del coseno de b, diferencial de b se va a llamar el seno de b más c. Entonces tenemos esta integral y esta integral. Estas son nuevas fórmulas de integración, pero para poderlas utilizar necesito un método. Y ya estudiamos ahorita el método que se llama cambio de variable. Entonces en la siguiente sesión veremos cómo dada una integral puedo llegar a estas. Cómo dada una integral puedo llegar a estas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, es lo que vamos a ver en la siguiente.